Volvemos a consultar, como efectivamente es un libro abierto, necesitamos de su mirada para terminar de interpretar algunas cosas o seguir preguntándonos otras tantas. Está en línea con nosotros Natalia Romé, que es profesora universitaria, docente de la carrera de Ciencias de la Comunicación en la UBA. Natalia, buenos días, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ay, yo no te escucho, no sé si hay un problema técnico. Siento un vacío. Ahí estás. Hola. Hola Natalia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo también sentía un vacío tremendo. Es una buena forma de arrancar la entrevista, Claro, porque hablamos y es por un eso, lunes, ¿no? ¿viste? Los lunes siempre siento un vacío hasta ahora, no sé vos. Yo arranqué despacito diciendo, che, miren que es una semana sin feriados, está lloviendo, vamos de a Claro, poco. claro, no estamos acostumbrados a eso. Bueno, Natalia, me quedé con algunas inquietudes, incluso tuvimos charlas con la producción y hasta nuestro chat en YouTube está inundado de referencias al Eternauta y la noción de héroe colectivo. Y básicamente te invitamos para pensar juntos la actualidad y algunas cosas que pueden o no estar presentes en la serie de Netflix, pero que en definitiva nos sirven para conversar. Voy a arrancar por lo básico. Vale. ¿Para vos es posible pensar en un héroe colectivo en la actualidad argentina? Ah, bueno, lo básico. Bueno, un puntapié inicial. Ay, no sé, la verdad no tengo la menor idea. Sí creo que hay hay digamos unas napas disponibles, unas memorias, unas tradiciones de composición, ¿no? Y también hay algunas experiencias recientes. No sé, justo lo que estaba pensando es, no sé si la figura del héroe es hoy la más adecuada, ¿no? Porque, no sé, a propósito de toda esta discusión, conversación pública que se está dando, también conversaciones privadas de la oportunidad de volver a encontrarse con el Eternauta, ¿no? Porque es un poco eso lo que nos propone la serie, me parece. Y ahí la cuestión es, bueno, si están dadas las condiciones de escucha, ¿no?, para que la historia sea recibida del mismo modo, o en todo caso la trama que propone la historia, su horizonte de expectativa, ¿no? Me parece que ahí hay una gran cuestión para pensar, ¿no? Porque el mundo de fines de los 50 es el mundo que se está abriendo a las guerras de liberación nacional, a procesos de transformación muy profunda. En ese sentido me parece que es interesante, la serie es un síntoma, ¿no? Porque hoy sin duda tenemos una pregunta que tiene que ver con ¿a dónde va el mundo? ¿No? Todos los días, casi todas las noticias, de un modo u otro, están afectadas por una dimensión internacional que no estaba en nuestra conversación pública hace, digamos, previo a la pandemia, por decirlo de alguna manera. Claro. Me parece que ahí hay algo que es interesante. Y que también es interesante que desde la industria cultural, bueno, haya una intervención, porque tal vez en estos momentos en los que no son tan fuertes las narrativas políticas, sociales y demás, hay algo de la ficción que puede contribuir a, bueno, modular la imaginación, ¿no?, finalmente. Ofrecernos elementos con los que, bueno, construir unas imágenes, justamente, ¿no?, unas expectativas, unas posibilidades, y eso me parece interesante, ¿no?, por lo pronto. Ahora, Sí. otra de las cosas que charlábamos nosotros, perdón que te interrumpa, es sobre un aspecto que nos parecía también nodal, y es que para que exista héroe colectivo o algún tipo de construcción, seguramente es necesario que haya una disponibilidad de un sujeto histórico. O algo disponible para construir ese sentido de lo colectivo, y tal vez eso sea lo más atacado en la actualidad, y no es algo novedoso, ¿no? Uno podría fechar cualquier circunstancia de la historia en el último cuarto del siglo XX como para decir, che, empezó acá el quilombo del individualismo, pero la pregunta es, ¿se puede pensar en lo colectivo cuando ni siquiera uno puede observar con tanta claridad la existencia de un sujeto?
Bueno, otra pregunta básica y sencilla. Harry, te veniste con todo. A ver, no, eso te iba a decir. Hay algo, porque una cosa es un colectivo, ¿no? Un colectivo, una composición, con partes que se juntan y arman algo mayor, ¿no? Uh-huh. Ahora, eso no necesariamente tiene la forma de un sujeto, ¿no? Un sujeto quiere decir un agente de intervención y de transformación, claro, ¿no? Pero además, tampoco necesariamente la forma de ese sujeto es la del héroe. Ahí me parece que bien, hay algo para pensar. O sea, en todo caso, mi pregunta, porque no tengo respuesta, sería si hoy la forma de lo colectivo capaz de intervenir y transformar el lazo social, la realidad que nos circunda, el horizonte de posibilidades, tiene la forma de un sujeto heroico, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahí hay algo que resulta un poco desajustado con las posibilidades de nuestra época. Porque, no sé, la figura más fresca, yo te decía, bueno, tenemos memorias, tenemos tradiciones a las que podemos regresar, una suerte de archivo, ¿no? Uh-huh. De experiencias reales, concretas, de las que el Eternauta forma parte, porque está construido en un momento en el que eso era una posibilidad. Y que regresen esas memorias me parece interesante. Creo que que estamos en estos momentos de crisis hermenéutica, ¿no? De crisis de sentidos y de sensibilidades. Estamos en un momento en el que se abren las batallas por la imaginación, ¿no? Sí. Y los elementos de la imaginación también están compuestos por memorias, porque te ofrecen eso, arquetipos, posibilidades, aunque sean memorias truncas, aunque sean memorias de lo que no pudo ser, de lo que falta todavía, pero eso también construye un horizonte de expectativa. Uh-huh. Pero también hay experiencias recientes de composiciones colectivas, y yo creo que una que de alguna manera está y tenemos que pensar, y no logramos pensar lo suficiente, es lo que pasó con los festejos del Mundial. Donde también, no casualmente, apareció fuertemente el ícono malvinero, ¿no? Hay algo de una composición que tiene la forma de la unidad nacional, sí, que sigue siendo muy fuerte, pero además que es muy genuino, que atraviesa los afectos de un modo muy honesto, ¿no? Uh-huh. Y que moviliza, claramente moviliza. Digo, moviliza en un sentido nada menor, que es que vos puedas tener 1 millón de personas cuidándose entre sí, ¿no? Uh-huh. Sin que pase nada. Ahí hay un montón de cosas para pensar, ¿no? Porque claro, yo recuerdo perfectamente, ahí que no pase nada quiere decir el Estado no estaba, ¿no? No había figuras, mediaciones, y eso es una de las grandes, yo diría, hoy más que el problema del individualismo, que creo que eso hay que pensarlo un poco mejor, porque ajá, yo no creo que hoy tengamos individualidades fuertes, más bien lo que creo es que tenemos individualidades rotas. Y que entonces ese esfuerzo por restituir la individualidad, el yo, es más bien un esfuerzo un poco desesperado, porque nadie se encuentra del todo, ¿no? Uh-huh. Me parece que hay una especie de dispersión, de fragmentación, de un montón de perfiles, de un montón de caras, de un montón de... que somos más una especie de videogame o de scrolleo permanente antes que una entidad que persevera en el tiempo, más o menos, ¿no? Entonces digo, me parece que más que individuos fuertes lo que tenemos es individuos rotos, y entonces algo de ese yo es reactivo. Vuelvo sobre esta imagen que nos recordás respecto de los festejos de la conquista del Mundial en 2022 y recuerdo lo que planteaba Mariana Moyano en aquel momento. Ella decía que también reflexionando sobre lo que fue la fiesta, sin vallados ni custodia policial y solamente todos cuidándonos en la felicidad, lo que ella mencionaba era que no importaba que el plantel llegara a la Casa Rosada, como había sucedido en el 86 o incluso en el 90 cuando se logró el subcampeonato, porque lo que la gente, y digo la gente a propósito, quería era el festejo en modo selfie, más o menos selfie, no importa, pero quería la foto del micro con los jugadores pasando delante o al lado suyo, es decir, había mucho más protagonismo del pueblo festejando con sus jugadores, sus gladiadores, no importa ya si son héroes colectivos o no, que si hubieran ido a la Casa Rosada a encerrarse para la foto con el presidente.
Sí, ahí dos cosas te puedo decir. La primera, la idea esa del modo selfie es una cuestión de época y es muy fuerte, y efectivamente, ¿no? Parecía que no hay acontecimiento histórico si no me puedo retratar a mí misma al lado de ese acontecimiento histórico. Eso es un problema. Pero yo lo leo en esa clave que te decía antes. Es más una especie de confirmación, ¿no? No alcanza con haber estado, no alcanza con haber... sino hay que confirmar que efectivamente se estuvo y eso queda registrado. De todos modos, yo no vi tanta selfie en los festejos. Vale. También vi abrazo, fiesta, baile, derrape, grito. Sí. Había también otra cosa, otros modos de estar, a eso me refiero, otros modos de estar. Comparto. Lo que sí comparto es que esa idea de no ir a la Casa Rosada y esa ausencia del Estado como represor, pero también como cuidado, ¿no? Porque había alguna ambulancia por allá lejos, pero no había dispositivo, quiero decir. Me parece que sí es un desafío para pensar lo colectivo y que es más bien, más que el individualismo, la falta de intermediación. Hay algo de las mediaciones, ¿no? De lo que vuelve el lazo algo que perdura, ¿no? El lazo sedimentado, no el lazo como un episodio que más o menos se trama instantáneamente, sino el lazo como algo que perdura. Y ahí no sé si el Eternauta nos alcanza. No es que digo que no, digo que no lo sé, porque no es lo mismo la idea de la intermediación en circunstancias de supervivencia que la intermediación como un horizonte de vida en común, ¿no? No es lo mismo una institución que se arma, unas leyes que se arman, unas reglas colectivas, unos procedimientos para un momento circunstancial, ¿no? Ante una amenaza, ante un ataque, ante un desastre. Eso está destinado tal vez a no perdurar cuando regrese la normalidad, ¿no? Que es otro de los temas también que tenemos en este momento, ¿no? Después de la pandemia ya no sabemos qué cosa es la normalidad. Y entonces, ¿cuáles serían esas mediaciones que perduren y que nos permitan ordenar y sostener una vida en común en tiempos de normalidad? Me parece que eso es lo que todavía no podemos pensar. Y la figura heroica es un poco complicada para eso, ¿no? Sí. El héroe es del acontecimiento, no es de la normalidad. Emerge en el acontecimiento, sí. Y sí. Sí. Voy a apelar a un recurso que ha quedado casi en desuso en la radio, y es el de leerte el mensaje de un oyente que igual lo escribió para el programa anterior, pero que puede funcionar como disparador en esta charla. Se llama Leonardo y dice lo siguiente: Argentina 1985 fue un fenómeno social y terminó ganando Milei. Con el Eternauta va a pasar lo mismo. En un mes nadie se va a acordar de la miniserie. Netflix es fast food. Sí, bueno, qué sé yo. A ver, un poco futurólogo. No sé si nadie se va a acordar, pero eso se puede pensar, ¿no? Yo lo pensaba de esta manera. Y hay algo del dispositivo, ahora es Netflix, pero el dispositivo cinematográfico comercial, ¿no? De Hollywood, digamos, se caracterizó mucho por deglutir procesos históricos inconvenientes para la reproducción del capital, lo digo de esta manera. Sí, un poco está bien dura. dicho, está bien dicho. Y es cierto, digamos, es un procedimiento, es como una museificación pero contemporánea, ¿no? Claro. Volver algo, una pieza estéril. Hay algo de los procedimientos estéticos, de la forma del mostrar, del énfasis desmesurado en el héroe, del individuo, la figura del individuo, que es bastante, digo, que se vio en 1985 y que se ve en el Eternauta, ¿no? En el modo de narrar la historia en torno de una figura, ¿no? Más allá que haya una voz en off, o más allá de que aparezcan, digo, hay algo de contenido, hay algo de forma, ¿no? En la forma, el foco está puesto en una figura, y eso es muy, muy narrativa clásica, ¿no? Claro. Del cine comercial. Es cierto, pero yo también creo que lo digo en espinociano, no sabemos lo que puede un pueblo, ¿no? Diría, no sabemos lo que puede una imagen. No sabemos cuándo, en qué momento una imagen se puede disponer para conectar con otras, para construir una posibilidad, para construir un imaginario, por decirlo rápidamente. No me apuraría a decir, lo que sí también me parece que no es una buena pregunta, que es una trampa, ¿no? Okay. Preguntarse
esta imagen va a producir unos X efectos. Claro, reducirla a la dimensión instrumental, ¿no? Claro, claro, y preguntarse como si pudiéramos controlar esas consecuencias y en algún momento pudiéramos saberlas, ¿no? En algún momento podríamos decir, sí, efectivamente, esta imagen, no, la verdad es que eso es imposible. Lo que en todo caso me parece más interesante es preguntarse por qué aparece en este momento, ¿no? Síntoma de qué es, expresión de qué cosa, o cómo se mueve, cómo circula, qué conversaciones dispara. No más que eso, por supuesto. Después hay cosas que son de otra índole, ¿no? De la actividad, ¿no? El pasar del espectador, del lugar del espectador al lugar activo. Bueno, hay toda una discusión ahí Claro. de cómo eso puede abrirse, puede dispararse, no sé. Para el teatro, por lo menos, eso hay toda una tradición muy grande, bueno, qué sé yo, pero son otras discusiones, me parece. Absolutamente. Natalia, muchísimas gracias por esta charla con FM La Patriada. Siempre es un placer conversar con vos. Bueno, un placer para mí y aprovecho para decirles que me he convertido en una oyente regular de Triple Click, que nada, estábamos esperando un programa así en la mañana. Muchas gracias. Lo digo al aire. Es un honor para nosotros. Un abrazo grande. Enormes. Natalia Romé pasaba por acá, por Triple Click. Ténganla, anótenla. Es una de las mentes más brillantes de las ciencias sociales en Argentina. Natalia Romé.